Muy buenos días. A nombre de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, quiero agradecer la presencia de todas y todos para escuchar la siguiente conferencia. Y así, al mismo tiempo, quiero presentar a nuestra ponente y amiga del día de hoy, Tania Sabugal Torres, quien es maestra en docencia universitaria por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Es una experta conferencista en temas relacionados con la educación de los derechos humanos y la niñez. Así también es la creadora de los cuentos de bandera blanca que se transmiten desde ya hace más de 20 años y quien el día de hoy nos expondrá el tema derechos de las niñas, niños y adolescentes. Sin más preámbulo, me permito ceder el uso de la palabra a nuestra ponente. Gracias. Muchas gracias, Salvador. Gracias por la invitación. Gracias a la Comisión de Derechos Humanos de Puebla por esta invitación. Y pues vamos a platicar acerca de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que es un tema fundamental y que pues deben importarnos en todo momento. Tengo una pequeña presentación para irla comentando con ustedes, así que vamos a comenzar. Y bueno, las niñas y los niños desafortunadamente no siempre han tenido sus derechos tomados en cuenta. No todas las personas saben esta historia, pero a través de los años las niñas y los niños han ido poco a poco, han sido reconocidos sus derechos y han sido reconocidas ellas y ellos como personas, así como suena raro, pero ahorita les voy a explicar por qué. A través de la historia podemos identificar 3 etapas de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La primera es la etapa que conocemos como indiferenciada, que es cuando las niñas y los niños eran vistos como adultos chiquitos. Si ustedes ven pinturas de la Edad Media, antes de la Edad Media y durante la Edad Media, podemos ver cómo la imagen de las niñas y los niños de hecho son adultos chiquitos, no tienen un cuerpo proporcionado. En el cuerpo humano me parece que caben 7 u 8 veces la cabeza en un cuerpo humano adulto. Y en las niñas y los niños esa proporción es diferente. Sin embargo, en esa época, incluso cuando se pintaba a niñas y niños, se les pintaba como adultos chiquitos. Podemos ver los cuerpos totalmente desproporcionados. Se les veía como seres que jugaban y hacían ruido y gritaban, pues porque les faltaba algo, les faltaba madurar, les faltaba tener inteligencia incluso, y no se consideraba que vivían una etapa independiente y con necesidades específicas. Durante esa época, obviamente, ni siquiera pensar en derechos. Después vino una etapa en la cual ya empezó a reconocerse los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y aquí es interesante citar este caso, que aunque suena anecdótico, pues sí es muy importante, porque es un caso que se ha documentado de 1874 en Nueva York, el caso conocido como el de Mary Ellen, que era una niña de 10 años que sufría maltrato en su hogar. La tenían amarrada a una cama, a veces la dejaban sin comer, sufría también maltrato físico, y bueno, una trabajadora social llega a conocer su caso, va a diferentes juzgados con diferentes autoridades para tratar de defender, de proteger a esta niña, pero en todos los juzgados pues le daban la respuesta de la época, que las niñas y los niños eran propiedad de sus padres y pues ellos podían hacer con los pequeños lo que quisieran. En el afán de educarlos o de lo que fuera, podían decidir por ellos totalmente. Este caso es emblemático porque afortunadamente la trabajadora social no se quedó con las ganas y defendió a esta niña y buscó apoyo de la Sociedad Protectora de Animales, así como lo escuchan. Ya existía una asociación que protegía a los animales en contra de un trato cruel y no existía una organización que protegiera a las niñas y a los niños.
usando un poquito el argumento de que la niña pues pertenecía al reino animal, de esa manera se defendió este caso y pues es un dato ahí emblemático que nos muestra cómo se concebía la idea de las niñas y los niños, qué idea se tenía acerca de ellos. Después viene la etapa tutelar, que bueno, ya empieza a reconocerse un poco más a las niñas y a los niños, pero en este enfoque se basa sobre todo en la carencia, es decir, se ve a las niñas y a los niños como que si están dentro de una familia, tienen la vida resuelta, ¿no? Se supone de alguna manera que la familia les va a dar alimentación, educación, protección y demás, y entonces el Estado lo único que hace es tutelar a las niñas y a los niños que no tienen esta protección familiar. Y entonces se protege o se enfoca a atender a niños huérfanos, a niñas y niños que han tenido conflictos con la ley, a quienes no están escolarizados, y más bien se busca como institucionalizar a estos menores, y ese es el concepto que se tenía de niñas y niños como menores, es decir, a quienes hay que proteger y tutelar, pero solamente a los que carecían de un apoyo familiar. Actualmente tenemos este enfoque de derechos, es decir, ya no se busca proteger a niñas y niños en condiciones particulares, sino a todas las niñas y los niños y más bien enfocarse en sus derechos, no tanto como menores de edad, sino que puedan ejercer sus derechos. Se empieza a ver a niñas y niños como sujetos de derecho, se reconoce obviamente que requieren un trato diferenciado, especializado, pues porque son niñas o niños y tienen necesidades específicas y además tienen autonomía progresiva, es decir, poco a poco van a ir estas niñas y niños adquiriendo más independencia, pueden ejercer más responsabilidad, pero desde que son pequeñitas, pequeñitos, debe tomarse en cuenta su opinión y considerarse que van a ir siendo cada vez más independientes y van a requerir cada vez menos ayuda o apoyo de los adultos. En este enfoque de derechos entra perfectamente el documento internacional más importante de derechos de niñas, niños y adolescentes, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, redactada en 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y es un documento muy importante porque además de ser el que más países han firmado, de hecho parece que solo Estados Unidos y Somalia no se han adherido a este documento, pero es en el que más países han coincidido. Han dicho sí, hay que proteger a niñas, niños y adolescentes. Y bueno, es importante porque aunque antes había una declaración de los derechos del niño de 1959, pues una declaración no es un documento que implique una obligación para los estados que lo firman o que lo ratifican, simplemente es como un modelo, un parámetro a seguir, pero no es obligatoria una declaración. Sin embargo, una convención sí es un documento vinculante que exige a los países que lo firman que tomen medidas en su propio país, que además rindan informes periódicos, es decir, ya requiere un compromiso y responsabiliza a los estados parte, a cumplir lo que ahí se dice. Un gran avance de este documento es que antepone el interés superior de las niñas y niños. Ahorita vamos a platicar qué es esto del interés superior de la infancia. Por supuesto, también es importante porque sienta bases para que cada país haga legislaciones o haga las adecuaciones necesarias de su legislación para que lo contenido en este documento se respete en cada estado parte. Y también, obviamente, otro importante de este documento es que las niñas y los niños empiezan a verse como personas que tienen la capacidad de emitir sus propias opiniones y que éstas deben de ser tomadas en cuenta. Este enfoque de derechos en el cual estamos actualmente plantea obviamente que las niñas y los niños van evolucionando, decíamos, de forma progresiva, pero que requieren la intermediación, la acción, la participación de las personas adultas para poder ejercer sus derechos. Por ejemplo, las niñas y los niños tienen derecho a la salud, pero pues un bebé, ¿cómo va a acceder a este derecho a la salud si no es su papá o su mamá quien lo lleva directamente al pediatra para atender sus
su salud, ¿no? Los asuntos que se presenten. Las niñas y los niños requieren que sus tutores les inscriban en una institución educativa y les acompañen en este proceso también. Entonces, sí requieren la intermediación y tienen dependencia de los adultos, pero eso no quiere decir que no puedan ejercer alguno de los derechos humanos. Tienen todos los derechos humanos, solo que requieren la participación de los adultos para poder ejercerlos. El día de ayer hubo una conferencia de prensa respecto a este PIN parental que están proponiendo en algunos estados de la República, como Aguascalientes, Guanajuato, me parece que Nuevo León. Y en este PIN parental de lo que se trata es que quieren conseguir que los padres y las madres de familia determinen qué educación se le puede dar o no a sus hijos en la escuela. Por ejemplo, que no se les imparte educación sexual si consideran los padres que no es adecuado para sus hijos. Este hecho es totalmente violatorio a los derechos de la infancia porque está violando su derecho al acceso a la información, su derecho a la salud, su derecho a recibir una educación integral, una educación sexual completa, y tiene serias repercusiones, ¿no? En todo lo que podría ser el abuso sexual infantil, los embarazos adolescentes no deseados, la transmisión de enfermedades, en fin. Ahí el niño o la niña requiere la intermediación de sus padres para que puedan tener acceso a toda la información que requieren para desarrollarse plenamente. Ahí lo vemos claramente. Requieren, no digamos el permiso, digamos la acción de sus padres para que si ellos no tienen esta información, pues la consigan y se la proporcionen a sus hijas e hijos. Ahí vemos claramente esta intermediación que requieren las y los pequeños. Algunas características de la niñez y la adolescencia, pues es que se encuentran también vulnerables. ¿Por qué vulnerables? No porque sean niñas y niños simplemente. Se encuentran vulnerables en el sentido de que dependen de los adultos para acceder o para poder ejercer sus derechos. Este ejemplo que yo les ponía de la información, si mi mamá hubiera decidido cuando yo era niña que no podía recibir educación sexual, obviamente estaba yo en una situación vulnerada. ¿Ahí qué se requiere? Pues que el adulto a cargo proteja a las niñas y a los niños. En el asunto, en la característica que tienen las niñas y los niños de dependencia, como decíamos, por ejemplo, la alimentación, la salud, la educación, ¿qué requieren del adulto responsable? La provisión y la gestión de servicios para satisfacer todas las necesidades de niñas, niños y adolescentes. Y otra característica de este enfoque de derechos es considerar que como las niñas y los niños son sujetos de derechos, entonces tienen derecho a participar. Y ahorita vamos a ver también qué implicaciones tiene esto de participar, porque no es simplemente escucharles y ya. Y todas estas características que tenemos ahí a la vista, obviamente están considerando la autonomía progresiva, es decir, que las niñas y los niños van a ir siendo cada vez más independientes y mientras tanto, pues van siendo acompañados por sus padres, sus tutores, las familias, las personas de su familia cercana. ¿En dónde se encuentran los derechos de las niñas y los niños actualmente? Además de que existe la Convención sobre los Derechos de la Niñez, pues han sido reconocidos en otros documentos. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25 se plantea que la maternidad y la infancia tienen derecho a un cuidado especial, ya considerando pues estas características particulares que tiene la infancia. Luego se elabora, ya habíamos mencionado, esta Declaración de los Derechos del Niño, que bueno, no era obligatoria, tienen que pasar 30 años hasta que se redacta por fin la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Y intermedio a estos dos documentos están los pactos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que ya desde ahí, en el artículo 24, se habla de que niñas y niños tienen que ser inscritos, tener un nombre, tener el derecho a una nacionalidad. Y en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también se habla específicamente de niñas y niños cuando se habla de proteger a la familia para que tengan
los recursos necesarios para darle una vida digna a las niñas y a los niños, y también se habla en contra de la explotación económica y laboral de menores de edad. También se habla de la promoción de la salud y el sano desarrollo de las niñas y los niños. Así que ahí tenemos este respaldo internacional de documentos. La misma Convención sobre los Derechos de la Niñez, que también fue ratificada en el 2002 por nuestro país y es parte de la legislación que nos rige, pues este documento tiene unos protocolos adicionales que el Comité de los Derechos de la Niñez pues ha visto que son temas importantes que tratar, y por eso se han redactado algunos otros protocolos. Y hay un protocolo de participación de los niños en conflictos armados, el cual impide que las niñas y los niños sean reclutados, ya sea por el ejército o por fuerzas paramilitares o cualquier otro tipo de ejército. México también ratificó este documento, es parte de este documento, y también del protocolo relacionado con la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, pues también llama la atención sobre este tema importante, y México también ratificó este documento. Hay un tercer protocolo facultativo sobre el procedimiento de comunicaciones. Este protocolo no ha sido ratificado por nuestro país, es un tema que actualmente nos interesa que se considere, se tome en cuenta, porque lo que permitiría este procedimiento de comunicaciones es que las niñas y los niños directamente, sin necesidad de intermediación de un adulto, pudieran presentar una queja cuando perciban que están violentando sus derechos humanos. Está pendiente este protocolo en nuestro país, no ha tenido mucho eco todavía. Implicaría también, por ejemplo, algo que sí sucede, me parece que en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que es que un niño o niña pueda acercarse directamente a la institución y plantear alguna queja. Obviamente se requiere un procedimiento, unas adecuaciones, porque tienen características especiales las niñas y los niños, pero ya se les estaría realmente considerando como sujetos de derecho que puedan por sí mismos, por sí mismas, solicitar ayuda o poner una queja. Aquí también entra el tema de la ciudadanía de las niñas y los niños, es decir, hasta qué momento o en qué ámbitos podemos considerar que son ciudadanos y ciudadanas, porque no lo consideramos así, lo tendemos a confundir con el asunto de votar únicamente, de poder votar en las elecciones, y la ciudadanía pues es más amplia, pues, ¿no? Es un tema de debate, hay muchos estudios al respecto, pero creo que es un tema actual que podríamos discutir más. Además de estos protocolos facultativos, como cada Estado parte, habíamos dicho, de esta convención, tiene que presentar informes periódicos ante el Comité de Derechos de la Niñez en la ONU. De hecho, tienen que presentar, después de que se adhieren a este documento, deben presentar dentro de los 2 siguientes años el primer informe, y luego cada 5 años se van haciendo informes del país. México ha presentado sus informes y entonces este comité le responde con algunas sugerencias, observaciones, le solicita más información al país si no está claro el asunto. Y bueno, eso es otro tipo de documentos en los cuales también están contenidos los derechos de las niñas y los niños, porque serían como ampliaciones a la Convención sobre los Derechos de la Niñez, más que ampliaciones, como especificaciones. También hay las observaciones generales que no se dirigen a un país, sino en general, como lo dice el nombre, a todos los países que han firmado esta convención y que llaman la atención de determinados temas. Aquí en pantalla les estoy colocando algunos nada más. Hasta el momento hay 24 observaciones generales. Y el Comité de los Derechos de la Niñez pues redacta una observación cuando considera que hay un tema de interés, que hay un tema que no se está observando de forma óptima en los países. Y por ejemplo, en la primera observación que emitió en el 2001, hablaba sobre la educación, la importancia de la educación para el desarrollo integral de las niñas y los niños, el derecho a recibir una educación
completa, una educación que fomente la cultura de paz y el respeto a los derechos humanos, que fomente la cooperación, etc. En el 2005 se puso atención en la primera infancia, ¿no?, que algunos consideran que van hasta los 7 u 8 años de edad, poniendo sobre todo atención en los primeros cuidados que van a ser trascendentales en la vida de estas niñas y niños cuando sean adultos también. En el 2006, y esta es una observación muy interesante, que fíjense, es del 2006 y estamos ya en el 20 y seguimos todavía justificando o permitiendo o al menos ignorando el que se golpee a las niñas y los niños, el que se utilice hasta, digo, es motivo de memes y de chiste y demás, el asunto de la chancla, ¿no? De darles con la chancla a las niñas y a los niños, de darles coscorrones, el jalón de cabello, en fin, ¿no? Otro tipo de maltratos más graves. Pues desde el 2006, en la observación número 8 del Comité de Derechos de la Niñez, se sugiere, se justifica, se explica el por qué no debe haber este maltrato corporal, no puede haber castigo corporal para las niñas y los niños. Imagínense si nosotros tuviéramos alguna dificultad con el esposo o con la jefa o con el compañero de trabajo, si tuviéramos por ahí alguna diferencia con él, ¿lo golpearíamos? ¿Le daríamos una cachetada así nada más porque sí o un coscorrón? Y, pues no, digo, una persona sensata, una persona con buena salud mental no haría eso, no se le ocurre transgredir el límite de lo físico y agredir a una persona así. Sin embargo, con las niñas y los niños lo hacemos, como si siguieran siendo este objeto de nuestra propiedad. Y obviamente tiene repercusiones graves. También se habla mucho este asunto de que a mí me golpearon de niña o de niño y aquí estoy como si nada, ¿no? Soy un adulto de bien y no pasó nada. Bueno, lo que pasa es que normalizaste eso, lo viste totalmente adecuado y era común y tú crees que no pasó nada, pero habría que revisar. Y también hay muchos estudios en torno a que las niñas y los niños que son golpeados dentro de su familia por quienes se supone que deben protegerles y amarles, pues ocasiona dos efectos importantes. Uno es que asuman esto de que quien me quiere me puede maltratar, me puede golpear, y entonces hay muchos casos de mujeres violentadas por su pareja con esta lógica, ¿no? Que ella cree que es normal, es habitual, mi papá siempre me golpeó, me dijo que era inútil, es normal que mi marido me diga lo mismo, ¿no? Y el otro efecto es que las niñas y los niños se vuelvan violentos, que también sean parte de esta cadena de violencia y entonces empiezan a maltratar a sus hermanos menores, a ser los buleadores en la escuela, a ser el jefe explotador, ¿no? Entonces, tiene graves consecuencias y ya desde el 2006 pues se planteó este asunto en contra del castigo corporal. Y no quiere decir que vaya en contra de la disciplina o la orientación de las niñas y los niños, pero sí específicamente en contra del castigo corporal. Otra de estas observaciones generales llama la atención, por ejemplo, del derecho de niñas y niños a ser escuchados y tomados en cuenta en función de su edad, de su madurez, de su desarrollo, pero a que siempre se considere su opinión. La observación número 17 también llama la atención respecto a los derechos del esparcimiento y el juego, que a veces no se consideran una necesidad y lo son. Es una necesidad de la niñez jugar, tanto como comer o como ir a estudiar. Jugar es una necesidad y requieren tener tiempo, espacio, compañeros de juego. También lo plantea así el Comité de Derechos de la Niñez. En el 2014 se emite la observación número 18, que habla en contra de prácticas nocivas que se tienen en diferentes países respecto a niñas y niños, pero ahí podemos notar que hay una desigualdad muy grande en el asunto de que muchas de estas prácticas nocivas tienen que ver con cuestión de género. A muchas niñas en diferentes países tienen que ser sometidas a la mutilación genital femenina
a matrimonios forzosos, a crímenes por delitos de honor. Todo eso tiene que ver con un maltrato hacia la mujer, hacia la niña específicamente. Y bueno, este comité redactó esta observación para prohibir estas prácticas. No se puede alegar que son cuestiones culturales y de tradición y familiares y demás, porque están yendo en contra de los derechos de las niñas. En la observación número 20, por ejemplo, se habla de adolescentes, ya específicamente. Cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, bueno, ahora hacemos la distinción, pero antes nada más se hablaba de niño y se consideraba hasta los 18 años. Entonces ya después pues se van haciendo las diferenciaciones obviamente necesarias, porque no son las mismas necesidades, por ejemplo, en la salud, las que tiene un adolescente a las que tiene un niño o niña de 5 años. Entonces, bueno, ahí está esa observación específica para la adolescencia. Hay otra sobre niñas y niños migrantes o menores no acompañados. Hay otra, la más reciente, que habla de justicia juvenil, y ahí tiene que ver con las niñas y los niños que por algún motivo están en un asunto en conflicto con la ley y pues requieren un trato especial distinto al que recibe un adulto. Y bueno, ahí vienen todas las directrices para saber cuál es este trato diferenciado. Todas estas observaciones, quienes tenemos contacto con niñas y niños, quienes trabajamos, ya sean docentes, trabajadoras sociales, médicos, médicas, en fin, cualquier persona que tenga que ver con niñas, niños y adolescentes, sería muy recomendable que busquen estas observaciones, están en internet de fácil acceso y puedan echarles un ojo, puedan leerlas para que nos sirva de orientación. Simplemente si soy madre o padre de familia, requiero saber todo esto, es importante para que yo pueda promover los derechos de la niñez. Ahora, todos estos documentos, aunque son de carácter internacional, obviamente son parte de lo que debe cumplir el Estado mexicano, porque gracias a esta reforma al artículo 1 del 2011 de nuestra Constitución, pues ya se considera que deben aplicarse como una ley de carácter nacional. Cualquier documento de estos que acabamos de mencionar, por eso es importante conocerlos. Y pues el Estado mexicano tiene la obligación de promover, respetar, garantizar y proteger todos estos derechos que hemos mencionado, considerando las características de los derechos humanos, pero bueno, específicamente de los derechos de la niñez, de que son universales, ¿no? Que deben aplicarse a todas las niñas y niños, tengan familia o no, que son derechos interdependientes, que si se afecta la alimentación, por ejemplo, se puede afectar la educación y la participación, etcétera, que son indivisibles estos derechos, van en bloque, o sea, hay que promover que todos se respeten y se vigilen, y que además tienen que ser progresivos, no podemos regresarnos. Por eso esto que les comentaba del PIN parental, pues es una regresión. Si ya hemos avanzado en cuanto a una educación integral, laica, que promueva el desarrollo de la persona con todo su potencial, pues no podemos regresarnos y empezar a limitar estas circunstancias, ¿no? A eso se refiere la progresividad. ¿Qué debe hacer el Estado cuando perciba que hay violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes? Bueno, primero hay que prevenir. No podemos esperarnos a estar recibiendo denuncias. ¿Y cómo se previene? Pues con campañas de sensibilización, de información. Es cierto que hay escuelas ya para padres y madres, que cada vez las y los docentes reciben más información, que las autoridades van siendo más sensibilizadas, pero falta mucho todavía por hacer. Por promover los derechos de la infancia en todos los ámbitos. Hay que realizar investigaciones concretas también para enfocarnos y ver en qué áreas tenemos que trabajar, qué relaciones no hemos visto, ¿no? Que nos permitan a lo mejor enfocarnos en promover ciertas políticas para promover los derechos de la infancia. Obviamente tienen que ser sancionadas cualquier violación a los derechos de la niñez, no puede simplemente dejarse pasar. Y el asunto de la reparación, que yo creo que, vaya, es un reto para todos los gobiernos este asunto de reparar los daños. No solamente nos referimos al asunto económico, obviamente no solamente a él,
sino el poder reparar, reintegrar los derechos que han sido violentados, restituir, ¿no? Todo lo que implica esto de la reparación de una violación a los derechos humanos. Y bueno, esta Convención sobre los Derechos de la Niñez se fundamenta en estos 4 principios que son fundamentales para entender los derechos de la niñez: el interés superior, la no discriminación, la participación y el desarrollo. Son los principios rectores de los derechos de la niñez. Cada vez que se tome una decisión respecto a ámbitos que tengan que ver con sus vidas, tienen que observarse estos 4 principios. Las políticas públicas que tengan que ver con los derechos de la niñez tendrían que considerar estos 4 principios. ¿Qué es el interés superior de la niña o el niño? Según el artículo 3 de la Convención de los Derechos de la Niñez, bueno, dice que en todas las medidas, acciones que tengan que ver con las niñas y los niños, que tomen instituciones públicas o privadas, administrativas, de cualquier índole, la principal consideración debe ser qué beneficia o qué perjudica menos a las niñas y a los niños. Considerar qué es lo que le va a beneficiar más al niño o niña, no a su mamá, no al juez, no a la maestra, sino a la niña o el niño. El interés superior debe servir como un criterio hermenéutico, es decir, para interpretar cualquier situación y cualquier ley debe ser un criterio, es decir, ¿qué le va a ayudar al niño o la niña? Que lo institucionalice, que le recete medicamentos psiquiátricos si tiene algún problema de salud mental. ¿Va a ser bueno? ¿Va a ser bueno para que su mamá esté tranquila o va a ser bueno para el niño en sí? ¿No? A eso se refiere el asunto de interés superior de la niñez. Y no solamente en el presente, es decir, en no perjudicar al niño o niña en el momento, sino proyectado hacia el futuro. ¿Qué va a pasar si a este niño o niña lo separo de su familia? ¿Qué le va a suceder si lo que les decía de no lo educo sobre estos temas? ¿Qué va a suceder si siempre lo sobreprotejo en otros asuntos? Es decir, proyectarnos hacia el futuro de ese niño y ver qué impacto puede tener una decisión, no solo en su presente, sino en su futuro. Y este interés superior debe ser un mandato para todas las autoridades de cualquier nivel y de cualquier índole, deben considerarlo. ¿Qué implica el interés superior de la niñez? Satisfacer los derechos de las niñas y los niños como parámetro, decíamos, y también como un fin en sí mismo. El interés superior de la niñez define obligaciones para el Estado y orienta también todas las decisiones que se tomen en relación de las niñas, niños y adolescentes. ¿Cuáles serían algunos elementos a considerar? Primero, por ejemplo, la opinión de la niña o el niño. Hay un divorcio en la familia o cualquier circunstancia que les esté afectando, bueno, ¿qué opina la niña o el niño? ¿Cómo se siente en relación a esa situación? ¿Qué le gustaría que sucediera? Y esta opinión debe tomarse en cuenta no tanto en función de la edad, porque cada ser humano tiene un desarrollo diferente, sino más bien en eso, fundamentado en su nivel de desarrollo y su madurez. Hay que evaluar un poquito en qué nivel se encuentra ese niño o niña y en función a eso tomar en cuenta su opinión. Es decir, a lo mejor un niño o niña no puede decidir sobre tener un tratamiento médico o no. No tiene toda la información para poder tomar esa decisión y tiene la capacidad de tomar esa decisión. Pero sí puede tomar una decisión y opinar respecto a si se siente bien con su padre o si se siente mejor, más protegido con su madre. Eso sí lo puede opinar y lo puede y debe ser tomado en cuenta. Otro asunto, un elemento del interés superior de la niñez que hay que considerar es siempre respetar su identidad y preservar también sus lazos culturales. Por ejemplo, en temas de adopción, pues considerar, ¿no? El que se respete su identidad siempre, porque también eso es parte del desarrollo pleno de una persona. El preservar también y favorecer que las niñas y los niños crezcan en un entorno familiar. En el pasado se
enfocaban mucho la protección a las niñas y a los niños, como les decía, institucionalizándolos, ¿no? Enviándolos a una institución para que se les protegiera. Y pues eso no siempre es lo mejor para niñas y niños. Habría que ver cada caso. En eso también radica el interés superior de la infancia, en considerar el caso particular de cada niña y cada niño. ¿Qué es mejor para él ahora y qué es mejor para él en su futuro? Pero siempre es mejor preservar que vivan y se desarrollen en un entorno familiar. Si no están los padres, el padre y la madre, bueno, puede ser con un familiar cercano, pero preservar que crezca dentro del seno de una familia. Y hay muchas familias, ¿no? No nos vamos a meter en eso, pero sí en un entorno familiar. También debe de ser un elemento importante el cuidado, protección y seguridad de las niñas y los niños, que se tenga en cuenta eso. Si corren más riesgo yéndose a tal lugar, si corren más riesgo siendo internados o siendo medicados, o siendo, en fin, ¿no? Tener en cuenta eso. Y considerar aspectos personales también de vulnerabilidad, como puede ser que tengan alguna discapacidad, que pertenezcan a algún grupo minoritario, que estén en una situación de calle que implica otros riesgos diferentes para un niño que no está en situación de calle, la discriminación de género, que sigue siendo un asunto transversal, tomar en cuenta su salud en general, salud física y mental, y también su educación. Y decíamos ahí una educación de carácter integral. Ese es el principio del interés superior de la niñez. El segundo principio es la no discriminación. El que todas las niñas y los niños tengan acceso a todos sus derechos, sin importar ninguna característica particular que tengan. Las distinciones solamente se harán para beneficiar. Y que sean niñas o niños, no porque sean niñas y niños se les discrimine, es lo que decíamos, ¿no? Es que es niño, no puede decidir, lo decido yo todo. Eso es discriminar también. La no discriminación se considera un derecho llave, es decir, un derecho que permite el acceso a los demás derechos. Por ejemplo, la discriminación por género le impide a muchas niñas tener el derecho a la educación, a tener una alimentación completa, a desarrollarse como personas, a no recibir maltratos, ¿no? Entonces, la no discriminación, el que se considere que todas las niñas y los niños deben recibir un trato igualitario, les permite que puedan acceder a todos los demás derechos. Por eso se dice que la no discriminación es un derecho llave y hay que promover la no discriminación. Sin embargo, aquí sí conviene hacer un señalamiento, que es cuando sí hay un trato diferenciado que sea válido. Ahí tienen una ilustración en su pantalla de lo que es la igualdad y lo que es la equidad. No podemos tratar igual a los desiguales. Es decir, hay niñas y niños que tienen necesidades adicionales por alguna condición de discapacidad, por ejemplo. No puedo pasarlo por alto. Actualmente se está promoviendo mucho el aprendizaje del lenguaje de señas y esto es algo muy bueno porque va a ser una acción incluyente para que niñas y niños puedan desarrollarse en otros ámbitos en los que no han podido, plenamente en la educación, en espectáculos, en servicios religiosos, en donde quiera, ¿no? Que no hay habitualmente esta traducción al lenguaje de señas. Bueno, ese es un trato diferenciado y no podemos decir que sea discriminación. ¿Por qué no? Porque persigue un fin legítimo, que es el de incluir a estas niñas y niños. Es razonable y objetivo. No puedo dirigirme a alguien en un lenguaje que no es el suyo. Entonces, tienen que ser adecuado. Y son medidas proporcionales. Si estoy hablando en español, bueno, también se requiere que haya una persona que esté traduciendo esto para las personas que no escuchan, ¿no? Entonces, sí hay algún trato diferenciado que pueda ser válido, pero generalmente son medidas que también tienen muchas veces un tiempo, ¿no? Hasta que se logra igualar. Por ejemplo, con el aumento de embarazos adolescentes, pues se tuvo que implementar una beca para que las niñas embarazadas pudieran acudir a la escuela,
porque pues ellas son las que se embarazan, ¿no? Digo, está mal el asunto de que el hombre no se haga responsable, pero físicamente ella es la que tiene el impedimento de moverse en libertad como antes, y entonces se buscaba apoyar con esas becas a las niñas para que pudieran seguir estudiando. Tienen que ser medidas que también proyecten a futuro y demás, ¿no? Habría que cuestionar y discutir si esas medidas eran adecuadas, pero nada más quise ponerlo como un ejemplo de un trato diferenciado. El apoyar a niñas y niños que están en una condición desfavorable económicamente o con alguna discapacidad, las becas, ¿no?, para estudio, estas cosas, uno podría decir, es un trato diferenciado, ¿no? ¿Por qué a él sí le dan la beca y a mí no? Pues porque él la requiere. Entonces, bueno, en este caso sí se vale hacer este trato diferenciado. El tercer principio de los derechos de la niñez, decíamos, es la participación infantil. Y debe haber estas tres características para que sea una participación real. Una es que sea una participación informada. Las niñas y los niños no pueden opinar de algo que no conocen o que no saben. Hay que darles la información. Obviamente, de acuerdo a su edad, a su madurez, que promueva su desarrollo y no que les violente, obviamente, la misma información, pero que reciban información para poder opinar. Luego tienen que tener canales adecuados para emitir su opinión. Y ahí tenemos un reto en este mundo adulto de buscar espacios, parlamentos permanentes para que las niñas y los niños puedan realmente opinar. Ahora que estamos en la pandemia y pensando si hay regreso a clases ya o después, etcétera, habría que escuchar a las niñas y a los niños, porque a nosotros se nos hace fácil decir que todos lleven una careta o que lleven el cubrebocas. Habría que ver qué piensan ellas y ellos, ¿no? Y no me refiero a que vayan sin protección, sino a qué es lo adecuado, porque un niño o una niña se mueve mucho más que nosotras y nosotros. Corre, sube, baja, se esconde, trepa al columpio, a la resbaladilla, abraza a sus amigos, los besa, en fin. Habría que considerar realmente muchos aspectos de las niñas y los niños para tomar acciones, pero ¿cómo? Pues escuchándoles, creando canales adecuados para escuchar esa opinión. Y el tercer punto, para que sea una participación efectiva, real, pues es que esa opinión sea tomada en cuenta. De nada sirve que el niño se informe, opine y su opinión la guarden en un cajón. Tiene que ser realmente tomada en cuenta, que se vea reflejada en las medidas, en las políticas de gobierno, en las decisiones familiares, que se vea que se tomó en cuenta esa opinión y que se pone en práctica. El cuarto principio rector de los derechos de la niñez es la vida, supervivencia y desarrollo, que tiene que ver con que se respete la dignidad de las niñas y los niños, que se respete su proyecto de vida, y ahí viene lo que les decía yo, que hay que proyectar hacia el futuro. Es decir, si una niña o niño en situación de calle no puede ir a la escuela, eso está afectando su futuro, su proyecto de vida. A lo mejor ese niño soñaba con, no sé, ser médico, con ser constructora, con lo que fuera. El no recibir educación hoy está afectando este proyecto de vida a futuro. Entonces tiene que ser considerado, tiene que ser tomado en cuenta. También tiene obligaciones el Estado al respecto de esto, ¿no? Apoyar a las familias, apoyar a las instituciones para promover que en todo momento se respete la vida, supervivencia y desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Y aquí entran también todos los derechos alimentarios, que no solo es la alimentación, ¿no? Sabemos que incluye la vivienda, la educación, el entretenimiento, la atención médica, etcétera, ¿no? Todos estos elementos. En nuestro país, ya que México firmó la Convención de los Derechos de la Niñez, pues redactó en el año 2000 una ley de protección a derechos de niñas, niños y adolescentes, que después se mejoró bastante con esta Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 2014, que es la que nos rige actualmente y que tiene algunos avances y características interesantes. Se habla de niñas y niños, ya no se les considera como menores y no es una cuestión nada más de término, sino de concepto. No se ve a las niñas y los niños como alguien a quien tutelar, ¿no? En el sentido que explicamos al inicio, sino a las niñas y a los niños como sujetos de derechos, personas que pueden y deben ejercer sus derechos.
Agrega también esta ley el asunto de adolescentes, ¿no? Tomarles en cuenta ya no solo dentro del bloque de niños, sino que hay adolescentes también. Se usa el lenguaje incluyente, que el lenguaje incluyente es fundamental para reconocer y dar un trato equitativo. Se reconoce también que hay obligaciones del Estado, que ya mencionamos también. Se armoniza también la legislación nacional con estos 4 principios que comentamos: el interés superior de la infancia, la no discriminación, la participación y el desarrollo. Y también crea algunos mecanismos concretos para poder proteger a las niñas y a los niños, como son el CIPINA o la Procuraduría de Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que puedan realmente exigir el cumplimiento de los derechos de la niñez y promover que se cumplan en cualquier ámbito. Ahí tienen los nombres de estas instituciones. Y también se promueve que se cree un sistema de información, porque las políticas públicas deben de basarse en información. Y debemos empezar o continuar recopilando información necesaria para hacer políticas públicas más favorables para las niñas y los niños. También hay una ley estatal en Puebla del 2015 que habla sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y que pues debe ser un reflejo de esta ley nacional que nos rige. ¿Cuáles son los derechos de las niñas y los niños ya así en concreto? Porque hemos hablado de principios y demás. La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes enumera 20, pero al mismo tiempo que los enumera, dice que no es restrictivo, que nada más es como un avance, ¿no? Como una primera enunciación de los derechos de la niñez. Ahí los tienen en la pantalla. Pero no es limitativo, ¿no? Hay derechos que no están mencionados, aunque están ahí en el fondo de estos asuntos, ¿no? Vivir en familia obviamente implica el derecho a recibir afecto, a recibir amor, y aunque no esté así tal cual el derecho al amor, bueno, es un derecho, ¿no? Entonces, no porque no venga especificado tal cual lo podemos ignorar. Entonces, bueno, estos son los derechos que enuncia esta ley de manera general. También pueden acceder ustedes a esta ley, está en internet. También es muy conveniente que la leamos al menos una vez. Es importante leerla, conocerla, promoverla, porque además tenemos una corresponsabilidad. No es nada más obligación de la familia, no es nada más obligación del gobierno, del Estado, ni solamente de la comunidad, ¿no? En comunidad podemos meter ahí a la escuela, a los medios de comunicación, a los servicios de salud, etcétera. A las iglesias, que también deben respetar las iglesias los derechos de la niñez. Bueno, hay 2 artículos, ahí los tienen en pantalla, que nos hablan acerca de esta corresponsabilidad. Es deber de todos los integrantes de la sociedad promover, auxiliar, apoyar a las niñas y a los niños para que puedan ejercer sus derechos. Y en el artículo 12, pues también se dice que cualquier persona que tenga conocimiento de que un niño o niña está siendo violentado, tiene que reportarlo a las autoridades competentes. Ya hay sistemas, mecanismos para hacer denuncias anónimas si alguien no quiere verse comprometido y demás, pero no podemos quedarnos así. Les voy a contar un caso rapidísimo de una situación que me tocó estar cerca. En una escuela en Puebla, en el estado de Puebla, no en la ciudad, un niño de 10 años recibe su boleta de calificaciones, casi todo reprobado. Cuando llega a su casa, este niño de 10 años se suicida. Todo el mundo culpó a la maestra tuvo incluso que dejar esa comunidad porque la agredían físicamente en la calle. Cuando nos entrevistamos con las demás maestras de esa escuela para ver qué es lo que había sucedido, todas las maestras, incluyendo al directivo de la escuela, sabían de que este niño era golpeado por su padre severamente. Por lo cual se puede intuir que el niño se suicida pensando en que al llevar calificaciones reprobatorias su papá le iba a poner una golpiza, ya estaba cansado de eso y toma esa fatal y terrible decisión. Y no es que tenga la culpa el papá o la maestra o quien tuvo la culpa, sino que había un montón de personas alrededor de este niño que sabían su situación y nadie hizo nada.
Veían al niño llegar con el ojo morado, al niño con rasguños, con golpes, y nadie hizo nada, ni siquiera hablar con el padre de familia. A eso se refiere este artículo. Si alguna persona hubiera levantado la voz, a lo mejor ese niño estaría jugando y corriendo ahorita. Entonces, es obligación de todas las personas denunciar esto. Y también esta ley pone obligaciones concretas a padres y madres de familia. Ahí tienen en su pantalla algunos artículos y prohíbe también el castigo corporal. Así que no se vale la chancla, la nalgada, el jalón de orejas, y es que este niño es totalmente irrespetuoso. Pues no, o sea, es un reto para papás y mamás buscar mecanismos alternativos de disciplina y educación, pero esta ley prohíbe el castigo corporal. Artículo 105, fracción cuarta, ahí lo tienen en su pantalla, no es un invento o buenos deseos, está ahí en la ley. Pues creo que con esto termino un panorama general de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Agradezco mucho su atención y bueno, les voy a poner otro poquito aquí mis datos para que si quieren contactarme de alguna manera puedan tener acceso. Creo que ya no puedo compartir la pantalla. Sí. Bueno, ese es mi nombre. Como me presentó mi amigo el licenciado Salvador, soy creadora de una serie de radio que se llama Cuentos de Bandera Blanca y tenemos transmisiones todos los sábados. Si quieren seguirnos en el programa, hablamos de todos estos temas, pero no hacia los adultos, sino hacia las niñas y los niños. Tenemos un Facebook y ahí también tienen mi correo a la vista por si alguien quiere contactarme para algún asunto. Creo que con eso termino mi intervención. No sé si hay alguna pregunta o comentario, Salvador. Muchas gracias, Tania. Excelente tu participación, realmente muy, muy buena. Y al parecer sí hay una pregunta. Pregunta Francisco Antares. Buenos días, excelente ponencia. ¿Podría indicarnos si los gobiernos federal y estatal llevan a cabo consultas de niñas, niños y adolescentes? Si esto es correcto, ¿cuál es el procedimiento de selección de niños, niñas y adolescentes y los especialistas que lo practican? ¿Consultas se referirá a consultas de opinión? Supongo yo, me imagino como foros. Supongo yo. Bueno, sabemos que hay antecedentes, intentos, ¿no? Que se empezaron a hacer en los 90s. El Instituto Federal Electoral entonces empezó con estas consultas infantiles y juveniles, que bueno, todo el mundo critica ahora, desde ahora vistas hacia atrás es fácil criticar, pero en el momento era un buen ejercicio, porque me parece que la primera consulta era tachar, elegir cuál era el derecho más importante, y pues eso es improcedente, pues no hay derechos más importantes que otros, pero al menos se consideraba que había niñas y niños ahí, entonces fue un buen ejercicio. Ya fue evolucionando esta consulta y entonces ya hasta la última que hubo en el país, hace 2 años creo, 1 año, 2 años, ya se tomaron en cuenta otras cosas, ¿no? Realmente la opinión de niñas y niños y se sacan ya estadísticas y resultados de cuánta violencia perciben, por ejemplo, los niños en su escuela, en su familia, de si son tomados en cuenta. Incluso viene ahí una pregunta interesante, venía que podían marcar si eran niño o niña o preferían mejor no responder si niño o niña, ¿no? Eran ya situaciones muy actuales en las cuales se toma en cuenta la opinión. Pero vean ahí cómo las niñas y los niños requieren de la participación de los padres de familia, porque si yo como mamá no llevo a mi hija o a mi hijo a que llene ahí la boleta o conectarme a internet y que lo haga vía electrónica, pues no puede ejercer ese derecho. Por eso les decía que es importante que las personas adultas organicemos alguna forma eficiente en que puedan participar las niñas y los niños. Actualmente soy integrante también del Consejo de Participación Ciudadana de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes aquí en la ciudad de Puebla. Iniciamos labores un poquito antes de la pandemia y entonces, vaya, estamos todavía viendo cómo le hacemos ahora a distancia,
pero ese es nuestro objetivo, ¿no? Ver algún mecanismo en el cual la opinión de las niñas y los niños puedan ser tomados en cuenta, ¿no? A lo mejor podemos apoyarnos en las escuelas, que ya es una estructura bien organizada que capta a casi todas las niñas y a los niños, pero actualmente estamos muy rezagados en este derecho a la participación. Muchas gracias. Bueno, pues finalmente quiero nuevamente agradecer a la maestra Tania Sabugal Torres por su gran participación, estupenda ponencia, y agradecerles también a todo el auditorio que nos estuvo escuchando a través de la página de la comisión y a través de Facebook, e invitarlos, ¿verdad?, nuevamente a que nos sigan viendo en las siguientes conferencias. Muchas gracias. Gracias.